¿Y si va a dar calificaciones? A ver, vamos a trabajar de cálculo integral. Para el tema que me está preguntando, ya no nos da tiempo porque es algo que debemos de discutir largo, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a dar la introducción a lo que va a ser el tema este, de este último parcial, que va a ser cálculo integral, ¿de acuerdo? Ok, para el caso de cálculo integral, este tema se puede atacar desde dos perspectivas. Uno es dada una curva, una función f de x bien conocida, en un intervalo cerrado AB. Nosotros estamos interesados en calcular el área, ¿vale? Entre el eje horizontal y la función. Eh, pero en este caso, pues como no tiene una parte de la curva suave o que nos permita calcularla, no suave, sino calcularla con las fórmulas de área que conocemos, ¿sale? Pues una aproximación sería decir, bueno, pues esto se comporta como un rectángulo, ¿vale? Si tomáramos en cuenta ese rectángulo, pues esto sería área sería la base, que sería B menos A por la altura, que en este caso sería F de A. El problema es que tenemos todo este sobrante. Ahora, si lo tomamos desde el punto más bajo que hay en el intervalo, pues sería como de ser por aquí. Pero nos haría falta considerar este pedazo. Y el promedio no nos asegura de estas dos aproximaciones, el promedio no nos asegura que tengamos exactamente el valor que andamos buscando. La idea es, bueno, si lo aproximamos con un rectángulo, ¿por qué no dividir el intervalo que se encuentra aquí en más subintervalos? ¿De acuerdo? ¿En cuántos intervalos? En n intervalos. Tenemos n intervalos. Dividido en puntos que van desde x0 con A, x1, hacia hasta xn, que sería B, y por lo tanto cada uno de estos puntos que se está considerando pues, se evalúa en F, ¿de acuerdo? Entonces tenemos sus pares, F de A, F de B, etc. La base de estos rectángulos, este es x1, x2, xn-1, xn, x0. La base de algún rectángulo, pues va a ser esto, ¿sale? Sería xy menos xy menos 1. Esa sería la base. Y la altura se toma un x, vamos a llamarle eh, z por aquí del rectángulo y, que es un punto intermedio, y ahí se evalúa la función. Eso nos daría la altura. Y el producto de esto pues, nos daría el área de un rectángulo en particular, por ejemplo, de este por aquí. Si nosotros sumamos desde i igual a 1 hasta n, pues lo que tendríamos sería una aproximación del área, ¿vale? Si hacemos esto, pues tendríamos tal vez un área por aquí, ¿vale? Tal vez otra área por acá, otra área por acá, tal vez el área de aquí por acá. Y lo que podemos observar son este conjunto de excedentes que tenemos en los diferentes rectángulos, pero también un conjunto de faltantes en algunos de ellos, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos un faltante, aquí hay un pequeñito.
faltante y que casi no se nota, pero hay faltantes y excedentes en todos ellos. Entonces, por eso no es exactamente el área, se aproxima. Pero comparado con la primera vez, en esta es una mejor aproximación. Hace un segundo teníamos o todo este sobrante o todo este faltante. Esta aproximación es mejor y se dio a partir de que nosotros dividimos en más puntos, ¿vale? El intervalo de abajo. Bueno, pues entonces lo que se propone es decir, si aumentar el número de puntos ayuda, o aumentar el número de intervalos ayuda, ¿qué pasa si yo aumento el número de puntos en los que se considera esto hacia infinito? Es decir, lo hago crecer de manera indefinida. Pues eso sería calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f, sale de la altura de los diferentes subintervalos definida como un valor de la función, sale intermedio, por la base que es xy menos xy menos 1. Bueno, si este límite existe, pues nos va a describir el área. Pero si existe también, lo vamos a llamar como un nuevo operador matemático que va a ser la integral definida, la integral de AB de la función diferencial del área o diferencial de la base, donde este diferencial es una diferencia entre dos puntos consecutivos que por el número de puntos se vuelve muy, muy pequeña, infinitesimal, se le llama esto. Entonces, una de las visiones del cálculo diferencial, del cálculo integral, es observarlo como área bajo la curva. ¿De acuerdo? La otra técnica o la otra observación es verlo con un sentido de antiderivada. ¿Sale? En el sentido de antiderivada, se trata de lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una función f de x, ¿sale? Y buscamos, ¿sale? Una expresión f mayúscula de tal forma que al derivarla nos dé esta f de x. Es decir, nosotros sabemos que esta función f minúscula, corresponde a la derivada de una función, a cual no sabemos. Solo sabemos que corresponde a una derivada de alguna función. Nos interesa investigar cuál era el antecedente de esto. Si existe esta función, ¿sale? Esta f mayúscula, la vamos a llamar primitiva de la f minúscula. Y también vamos a decir que la integral de esta función es igual a esta función primitiva. ¿Vale? Pero aquí empieza a surgir un problema medio grave. Supongamos que f de x es x cuadrado. Entonces, queremos encontrar una función que al derivarla nos dé x cuadrado. ¿Qué cosa al derivarla nos daría x cuadrado? Díganme algo que al derivarlo nos dé x cuadrado. Si quieren, escríbanlo en el chat.
A ver, entonces nosotros pensamos en las fórmulas que tenemos de derivadas. ¿Sale? Y pues tenemos esta derivada de x a la n nos da nx a la n menos 1. Esto significa que si yo quiero que en esta parte no sea n menos 1, que sea 2, ¿qué número debería de tener aquí? 3. 3. Ok, entonces aquí debería de ir un 3. El problema es que por esta fórmula aquí nos aparece un 3. ¿Sale? ¿Cómo le hago para que para quitarnos ahí ese 3 que está multiplicando? Se divide. Hay que tener un 3 dividiendo, entonces deberíamos de tener un 3 aquí dividiendo, porque dentro de las derivadas las constantes salen, entonces no tendríamos ningún problema, y con eso lo que sucedería es que con este se cancela y tendríamos x cuadrado. Y lo que podríamos hacer sería repasarlo. A ver, la derivada de x al cubo sobre 3, ¿sale? Si nosotros hacemos eso, de x al cubo sobre 3, nos queda un tercio de 3x cuadrada, se cancela este con este y nos da x cuadrada. Es decir, si nuestra intención es integrar x cuadrada, ¿sale? O obtener la primitiva de x cuadrada, pues esta es bien x al cubo sobre 3. Porque al derivar x al cubo sobre 3 nos da x cuadrado, ¿de acuerdo? El detalle está en que empiezan a ocurrir cosas raras con la derivada. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de esta expresión? De x al cubo sobre 3 más 2. X cuadrada. X cuadrada, perfecto. Y la derivada de x al cubo sobre 3 menos 7, ¿cuánto es? X cuadrada. X cuadrada. Y la derivada de x al cubo sobre 3 más raíz de 8, ¿cuánto nos da? X cuadrada. Bien, nosotros entonces tenemos una función a la cual estamos buscando una función primitiva, en particular en este caso x cuadrada, y encontramos que es x al cubo sobre 3, pero también es x al cubo sobre 3 más 2, y también es x al cubo sobre 3 menos 7, y también es x al cubo sobre 3 más 8. Y de hecho, técnicamente cualquier número que la acompañe aquí es primitiva de x cuadrada. Entonces, a todo esto, ¿cuál es la correcta? ¿Todas? O ninguna. Así. No, mejor todas. Ok. El chiste está en que en realidad la integral no nos da como resultado, ¿sale? Una función, ¿sale? Lo que obtenemos como resultado de integrar o de utilizar como antiderivada esta expresión o realizar una antiderivada es toda una familia de funciones, ¿de acuerdo? Es decir, funciones que tienen esta forma. ¿De acuerdo? Todas estas expresiones
¿Sale? Si se dan cuenta, se ven similares. ¿De acuerdo? Todas estas que están aquí son primitivas de la función con la que estamos trabajando. Tienen la misma estructura. Entonces, lo que obtenemos con una antiderivada, ¿sale? No es una única función, es una familia de funciones. Y eso se denota cuando nosotros agregamos un más c. ¿Por qué agregamos ese más c? Para decir, oye, ¿sabes qué? No encontré una única función, encontré toda una familia de funciones y no sé cuál de todas ellas es exactamente la correcta. ¿De acuerdo? Esta cosa que aparece aquí se llama constante de integración. Y nos sirve para denotar que el resultado no es único, sino que como resultado obtenemos toda una familia de funciones. Tienen todas esta forma. Si se dan cuenta, sube, se estabiliza y luego sigue subiendo. Todas las funciones tienen esta forma. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Cuál es la correcta? En estos momentos no lo sabemos. ¿Podemos saberlo? Sí, pero necesitamos algo que se llama una condición inicial. Es decir, saber de un punto por el cual pase la primitiva para identificar cuál es la constante o cuál es el número que debe acompañar a la primitiva. Y eso tiene que ver con que la derivada existe pérdida de información. Las derivadas destruyen las constantes. ¿De acuerdo? Como la derivada de una constante es cero, destruyen información y la integral o la antiderivada trata de recuperar esa información, pero como no puede asegurarse esa información, pues lo deja como un resultado abierto. Para que nosotros conozcamos exactamente cuál es la constante que acompaña a la primitiva, necesitamos una condición inicial para poder deducirlo. ¿De acuerdo? Es decir, una integral indefinida por sí misma no nos aporta toda la información necesaria. Por eso es que tenemos que agregar esta constante de integración. Para poder deducir cuál es la constante que acompaña la función primitiva, necesitamos una condición inicial. ¿De acuerdo? Y esas son las dos visiones en las que se puede considerar una integral. ¿Sale? Cuando tenemos indefinidas, es porque estamos considerando una antiderivada. Y en definidas es cuando tenemos A sobre B, que el origen es el cálculo de áreas, pero después se generaliza, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar estas dos partes. Empezaremos con integrales indefinidas, aunque hacer el cambio a definidas no nos va a costar ningún trabajo, ¿sale? Y en ambos casos, pues iremos de la mano de fórmulas de integración, ¿sale? Como antiderivadas. Después vamos a ver métodos de integración, ¿sale? Cambio de variable, por partes, sustitución trigonométrica, etcétera. Y después aplicaciones. Área bajo la curva. Sólidos
de revolución, velocidad y aceleración, etcétera. Depende de qué, para qué nos dé tiempo. ¿De acuerdo? Este es el enfoque que le vamos a dar. ¿Por qué se ve integral después de diferencial? Porque si se dan cuenta, si vamos a utilizar el concepto de antiderivada, saber derivar nos va a permitir hacer algunas cuentas, ¿de acuerdo? Casi todas, de hecho. ¿Cómo podemos comprobar un resultado en cálculo integral? Pues derivando. Si la derivada nos da lo que queremos integrar, es correcta nuestra integral, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a auxiliar en esto y este va a ser más o menos el orden en el que vamos a seguir. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo con respecto a este tema? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a detenernos hasta aquí. ¿Vale? Y continuamos ya ingresando con la parte de fórmulas de integración la próxima clase.